¿Qué tal? Bueno, yo soy Luciano Caniza, titular del estudio Luciano Caniza Arquitectos. Este fue un encargo con un cliente que ya habíamos trabajado en otras obras, o sea, ya nos conocíamos. A veces es mejor, a veces es peor eso. Pero bueno, creo que llegamos a un resultado muy interesante a lo largo del proceso. Como les cuento, estamos acá en la isla de golf. Es la primera casa que el estudio desarrolla en este loteo. Y cuando llegamos nos encontramos con un lote, creo que el más amplio de todo el loteo, pero que contaba con un gran desnivel entre lo que era la calle, digamos, su línea municipal, y el fondo del lote, que es lo que da al campo de golf. Bueno, en el entorno en el que trabajamos mayormente, que es la zona de Pinamar y alrededores, es un suelo arenoso y contamos con una gran vegetación, sobre todo de pinos. A la hora de emplazar, digamos, el proyecto, por supuesto que cumpliendo con la normativa municipal, hay una cuestión de reposición de especies que se sacan, pero más allá de eso se hizo una gran reforestación del lote. En el estudio pensamos que tenemos que hacer arquitectura con propósito, digamos, es un poco nuestra guía. Que más allá de las cuestiones estéticas, de las cuestiones funcionales y demás, tenemos que poder hacer algún aporte. En esta casa en particular trabajamos con una materialidad que por supuesto la fuimos consensuando con el cliente, y bueno, llegamos a un basamento de hormigón, o sea que toda la planta baja es en hormigón, con sus respectivas aislaciones. Hay muchos muros dobles de hormigón, me refiero a hormigón visto tanto de afuera como de adentro. Eso se aísla en el centro para poder tener un buen rendimiento térmico. Y la caja conceptualmente en su planta alta es una caja de ladrillos que también tiene un doble muro. Utilizamos el ladrillo visto y trabajamos con un ladrillo, digamos, muy compacto. Es un ladrillo pasado de cocción, digamos, donde bueno, se dispuso de una manera sin junta, y bueno, que también fue un desafío, que era la primera vez que lo utilizamos de esa manera. Dentro de lo que nosotros nos proponemos cuando hacemos las casas en el estudio, que realmente los espacios que se diseñan sean espacios que se utilizan. Y bueno, no tener metros desarrollados que después tengan poco uso. En eso tratamos de ser bastante criteriosos e ir acompañando al cliente en las decisiones que se van tomando, y que la casa sea lo más a medida que se pueda. Siempre decimos que lo ideal es que sea un guante, ¿no?, para el cliente. Es difícil, es un desafío, pero bueno, es lo que nos proponemos, y que podamos ser lo más eficientes posibles en la distribución de los metros que el cliente va a desarrollar. Bueno, acá podemos apreciar un poco la paleta de materiales que utilizamos. El hormigón, como les contaba, el basamento, que es toda la planta baja en hormigón, y tiene toda esta cuestión de madera que armamos este quebravista, tanto para lo que es el estudio que les comentaba y el patio que oficia de transición. Y después por arriba tenemos ese volumen de ladrillo visto, que bueno, está suspendido a través de este voladizo que está por encima mío. En el desarrollo del proyecto, cuando les comentaba que uno de los desafíos que teníamos era salvar ese gran desnivel que existe en realidad, ¿no?, entre lo que es
el frente de la casa a la calle y el fondo del terreno, que teníamos más de 2,5 metros. Eso lo íbamos a trabajar, digamos, de alguna manera topográficamente con la pileta, que era una de las premisas que tenía el proyecto, la cual se iba a disponer de manera paralela a la casa, y así íbamos a ir aterrazando el terreno, trabajando en diferentes niveles hasta llegar a la cota inferior que estaba al fondo del terreno. En el transcurso de la obra surge el desafío de armar una pequeña cancha de fútbol. A raíz de esto tuvimos que modificar la ubicación de la piscina. La pileta, digamos, de alguna manera manejaba ese desnivel hasta llegar al fondo del lote. Con lo cual, bueno, ya pensamos una piscina a ras del piso, digamos, del nivel de piso terminado de la casa, de la expansión de la galería. Y surgió algo interesante, ¿por qué? Porque la punta de la pileta, en realidad, siguiendo el del nivel del terreno, nos quedaba prácticamente en toda su altura descubierta. Y bueno, ahí surge otro desafío de poder hacer una pileta con una ventana, una pileta vidriada. Y bueno, uno a veces modifica el proyecto y si bien se complican algunas cuestiones, pero después surgen otras que a veces enriquecen. Como decía el gran Bucho Valiero, que la arquitectura es hacer de lo estrictamente necesario un hecho estético. Lo estricto es lo difícil, es lo que tenemos que consensuar con el cliente, pero ese es el desafío que tenemos y de esa forma poder llegar a resultados como este.